Gracias a todos por la asistencia, que siempre, como he dicho Javier esta mañana, ha sido masiva. Un poco de disculpas por la cola y el frío de fuera, esta mañana también. Nuestra idea siempre con estas ponencias, todos los años, es contar un poco lo que vemos. Y yo creo que esto es importante porque durante la mañana hemos visto muchos grupos de actores de distintos países. Nosotros vamos a mostrar menos, pero lo que mostramos es lo que hemos visto. Nos gustaría entrar mucho en detalle del impacto, de contar quién ha sido, pero bueno, el deber de reserva nos obliga a ser un poco prudentes. Y lo que sí nos queremos centrar es sobre todo en incidentes críticos que hemos tenido este año. Con incidentes críticos, ¿qué quiero decir? Javier te comentó esta mañana lo del tema de intercambio con la herramienta Lucía, en lo que nos viene con el Real Decreto 4321 de la obligación de notificar incidentes. Entonces, incidentes críticos, todos los podéis imaginar que es algo tipo APT, un ransomware que destruye muchas cosas. Nosotros lo intentamos medir en métricas para centrar un poco el tiro. Y es que nos basamos en dos variables, que nos dice el propio BOE, el Real Decreto 43, y nos dice, hay que mirar la peligrosidad y el impacto. La peligrosidad que nos marca, pues en el eje Y nos dice que en función del actor que nos ataque o del tipo de ataque, marcaremos un incidente como bajo, medio, alto, muy alto y crítico, ¿vale? Nos vamos a fijar en esta variable a la hora de decir que un incidente es crítico. También nos vamos a fijar en otra variable importante que es el impacto, porque tanto peligrosidad como impacto nos va a marcar un incidente sea crítico. En ese sentido, un incidente que puede tener una peligrosidad a priori, pues a un grupo no muy avanzado, no muy activo, pero sin embargo nos tumba la red con pocas armas ofensivas y nos afecta gravemente a la economía, afecta a la infraestructura crítica o lo que sea. Ambas variables son válidas, no solamente una u otra. Ambas variables son válidas y en cuanto a alguna sea crítica, esperamos recibir o nosotros notificaremos un incidente crítico. ¿Por qué digo esto? Porque las gráficas han ido evolucionando con el tiempo, ahora vemos más incidentes críticos, ahora vemos menos. A nosotros lo que hemos dicho, el valor no nos importa mucho, pero sí nos importa que intentemos centrar bien el tiro, porque cuando venga el Real Decreto, mañana comentaremos, tenemos charla mañana a primera hora aquí, hacemos publicidad, sobre la Plataforma Nacional de Notificación de Incidentes. La manera en que notificáis a nosotros los incidentes, nosotros lo elevaremos a la autoridad competente. Entonces hay que ser un poco fino para no crear demasiada alarma. Queremos evitar casos, por ejemplo, pongo algunos casos, que a través de los Lucia federados que tenemos nos notificáis incidentes. Entonces, ¿qué ocurre? Hay casos en los que simplemente metemos en Lucía o en la herramienta de ticketing lo que escupe el 100 o el EDR como crítico, pero hay que contextualizarlo un poco, porque esto salta con un incidente crítico en las estadísticas o una máquina sin parchear, y esto nos distorsiona un poco el mensaje. Entonces, bueno, vamos a intentar ser un poco finos, aquí os riño un poco, para que a la hora de hablar de incidentes críticos sepamos lo que pasa, porque un incidente crítico para nosotros implica despliegue de gente, despliegue de recursos, muchas llamadas de autoridades, mucha preocupación y quizás exageremos muchas veces el tema, nos ha pasado este año, con varios incidentes que no eran tan importantes, pero han sido mediáticos y ha llegado digamos, de las autoridades, pues nos han dicho que hacemos, que está pasando, cuando realmente la cosa del foco no era tan importante. Nosotros, como he dicho, nos vamos a centrar en los sospechosos habituales. ¿Quiénes son los sospechosos habituales? Pues son los que nos rondan, nos van rondando año tras año. Y vamos a contar también un poquito los artistas invitados. Son grupos que están por ahí, hemos visto muchos actores que a nosotros no nos atacan, pero a lo mejor este año sí nos han atacado, o lo han intentado por lo menos. ¿Vale? No vamos a entrar más en detalle del impacto, pero hay de todo un poco. Y aquí voy a ceder la palabra a Álvaro, que es el responsable del equipo de respuesta a incidentes, porque es el que sabe realmente el tema, el que se enfrenta a esto todos los días con su equipo. Y aprovecho también la oportunidad para agradecerle el trabajo que tanto él como su equipo hace, al igual que el equipo del SAT o el equipo de plataforma, al que tengo el orgullo de mandar, y que aunque nuestro trabajo hemos de reconocer que es bastante interesante, hacemos cosas técnicas muy interesantes y los incidentes bueno, siempre tienen su cosilla, pero es a veces ingrato porque el trabajo no siempre nos llega cuando queremos. Así que gracias Álvaro, te paso la palabra. Bueno, muchas gracias Carlos. Bueno, pues hola a todos, buenos días. Como ha dicho Carlos, nosotros os vamos a hablar de lo que hemos visto durante el último año. También, como ha dicho él, os vamos a hablar de los sospechosos habituales, ¿no? Esos actores que todos sabemos que suelen tener actividad en España, os hemos hablado de ellos hace años. Es cierto que os hablamos de ellos desde hace relativamente poco, porque algún caso que os voy a presentar hace unos años era un problema que tenía prácticamente todos los países occidentales, vamos a decir, pero nadie hablaba de ello. Hoy en día se comparte información, se habla abiertamente de que tenemos ataques de estos actores. Y bueno, pues como ha dicho Carlos, sin más dilación, vamos a ver quiénes son, ¿no? Pues bueno, los sospechosos habituales. ¿Quiénes son? Pues bueno, no son estos actores que tenemos aquí en pantalla. Son actores, pero otro tipo de actores. Son actores de la amenaza. Y bueno, yo creo que a cualquiera de vosotros, después de las charlas que hemos tenido ya desde primera hora y charlas previas de otros años, os puede venir algún nombre a la cabeza. Pues yo qué sé, ¿no? Los típicos de APT28, APT29, los grandes clásicos que sabemos que son grupos muy activos. Bueno,
Pues de algunos de ellos hemos visto actividad, de otros, como es el caso concreto de APT28, este año hemos visto muy poquita actividad, apenas ataques de fuerza bruta, no hemos visto intrusiones o intentos de intrusiones con malware o vía spear phishing. Y bueno, os voy a presentar, como ha dicho Carlos, un pequeño resumen de lo que hemos hecho este año, un equipo de gente. Al final aquí salimos Carlos y yo y somos los que ponemos nuestra cara, pero esto es el trabajo de mucha gente, un trabajo extraordinario y bueno, yo también quiero agradecer a todos los que están involucrados en este trabajo. Empezamos. Bueno, pues en primer lugar tenemos el grupo Snake. El grupo Snake o Turla es probablemente el grupo más antiguo al que nos enfrentamos. Se cree y hay alguna evidencia de que podría estar activo desde el año 96. Si os interesa un poco toda esta arqueología de ciberinteligencia, hay un incidente que se desclasificó hace unos años en Estados Unidos que se llama Moonlight Maze, que bueno, comenzó en el año 96, lo investigó el FBI, tenía una serie de enlaces con determinados servicios de inteligencia de países extranjeros y hace unos años un grupo de investigadores publicó un informe en el que conseguían enlazar aquel ataque con los ataques actuales del grupo Turla. Bueno, es un atacante, como os podéis imaginar, llevan más de 20 años haciendo esto, un atacante extremadamente avanzado, a nivel técnico son casi de lo mejor que hay. El conocimiento que tienen es no solo de las redes objetivos, sino de las tecnologías que utilizan, es exhaustivo y además es un atacante muy persistente. Una vez que entra es muy difícil expulsarlo y también os lo decimos muchas veces con este tipo de actores, nos ha pasado que los echamos y a los pocos meses o al año volvemos a ver que están dentro y cuando empezamos a tirar del hilo vemos que volvieron a entrar apenas unas semanas después de haberles expulsado por primera vez de la red. ¿Por qué los buscamos este año? Bueno, pues porque han explotado muchísimo la instalación de puertas traseras en servidores expuestos a Internet. Hace unos años su vector de entrada tradicional solía ser el spear phishing, eran más activos con malware desplegándolo por la red. Hoy en día su actividad la vemos más centrada en servidores que estén expuestos a Internet con alguna vulnerabilidad. Explota la vulnerabilidad, instalan una puerta trasera y a partir de ahí ya tienen acceso a la red interna y van ejecutando comandos. ¿Para qué lo hacen? Bueno, pues básicamente, también lo ha comentado otro de los ponentes, desde la pandemia la información se mueve por correo electrónico. Entonces, lo que están haciendo es explotar constantemente accesos al correo electrónico. Consiguen credenciales, les hemos visto hacerlo, hemos visto cómo lo hacían, para acceder al correo electrónico. Y acceden al correo electrónico no así a lo bruto, se llevan todas las credenciales del directorio activo, pero no acceden a lo bruto a los 300 usuarios que se puedan llevar. Acceden a personas muy específicas de aquellas áreas que sean de interés para elaborar su inteligencia y también a los equipos técnicos del organismo víctima en cuestión. Puede ser el equipo de sistemas o el equipo de seguridad. Les hemos visto realizar búsquedas en esos correos electrónicos para saber si estaban al tanto del incidente en curso o si eran conscientes o alguien, nosotros, otro organismo, les enviaba información sobre algún tipo de ataque. ¿Qué problema hemos tenido con ellos? Bueno, pues que, como os podéis imaginar, de eso hablaré luego también, hay otro tipo de incidentes críticos que no son los de ciberespionaje, que son los de ransomware. Bueno, pues con este actor en concreto nos ha pasado ya un par de veces que les tenemos monitorizados, tenemos mapeadas sus TTPs, estamos viendo cómo se mueven, cómo acceden y justo en el momento en el que estamos con la investigación ocurre un fuego gigantesco en algún sitio, tenemos que mandar a todo el mundo para allá, esta investigación se queda en barbecho apenas un par de días y cuando volvemos a poner los ojos en ella ya se mueven de otra manera. De ahí la insistencia que tenemos siempre cuando hablamos con vosotros de este tipo de incidentes, de monitorizar, de definir el alcance, ¿vale? No hay que cortar esta IP que no está conectando al correo electrónico, vamos a bloquearla, están entrando por este servidor, lo voy a reinstalar. Ese tipo de actividades, hasta que no sepamos la intención del ataque y cómo se mueven, conviene no hacerlo, ¿de acuerdo? Pues bueno, en este caso hemos sido capaces de volver a detectarlos y lo que vemos es que al final el conocimiento que tienen de la red, como os he dicho, es, total. Y entonces todas las operaciones que hacen de recopilación de información para posteriormente exfiltrarla son a rutas que van a tiro hecho. Van a un determinado repositorio de información en la red y se llevan todo lo que se haya copiado ahí en los últimos días. Lo comprimen, lo copian en otro lugar y desde ahí, a través de esas puertas traseras, lo van sacando. También hemos visto que últimamente rotan más la infraestructura. Antiguamente podían utilizar un mismo servidor, una misma dirección IP durante muchos meses, incluso años, para acceder a un organismo. Hoy en día van rotando esa infraestructura, lo cual hace que sea un poco más complicado detectar su actividad, ya que
si tenemos monitorizado una IP, tenemos identificado una IP que utiliza este actor, podemos monitorizarlas durante un tiempo para machear esa actividad que vemos en el perímetro con lo que está ocurriendo dentro de la red. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, van notándolo bastante a menudo. Otro actor del que hemos visto bastante actividad este año ha sido APT15. APT15 es un grupo centrado sobre todo en contra de otros grupos asociados al mismo país, que muchos de ellos le dan, podemos decir, casi a todos los palos. APT15 es un grupo centrado tradicionalmente en el sector gobierno. Bueno, pues este año también les hemos visto. Toca muchos palos, pero últimamente se ha centrado bastante en el sector gobierno, aquí en España, desde luego. Y bueno, se caracteriza también porque, como muchos grupos de los pandas, vive mucho de utilizar vulnerabilidades de día cero y también aquellas vulnerabilidades que aún no están parcheadas. Hemos visto en algunos casos que todavía en algunos sitios, y de hecho recientemente creo que hemos notificado alguno, se están explotando servidores vulnerables al famoso proxy logon, proxy shell de marzo de 2021. ¿Vale? Es decir, hay servidores críticos para una organización, como los servidores de correo electrónico Exchange, que un año y medio después, casi 2 años ya, siguen sin parchear. Es algo que se lo estamos poniendo en bandeja, ¿de acuerdo? Entonces, es un tipo de cosas que tenemos que intentar evitar en nuestras organizaciones. ¿Qué les hemos visto hacer? Pues volcado de credenciales. Es algo que todos los actores, también se ha comentado antes en otras ponencias, todos los actores es lo primero que intentan hacer una vez tienen un pie metido en nuestra red. Intentan, en primer lugar, volcar credenciales. ¿Cómo lo han hecho en este caso? Pues volcándolas de memoria. ¿Cómo lo hacían? Ponían una clave de registro, la clave wdigest, lo tenéis ahí en pantalla, ponían un valor de esa clave a 1, que lo que hace es que todas las credenciales de los usuarios que inician sesión o se autentican en ese servidor se almacenan en memoria en claro, no de forma ofuscada, sino en claro. Entonces, luego, para llevárselas es tan sencillo como volcar la memoria de ese proceso, leer la memoria del proceso y ahí tienen las credenciales. Una cosa graciosa de este incidente es que cuando estábamos trabajando con la organización todavía estábamos definiendo el alcance. Ellos, como siempre en estos casos, querían cortar, ¿no? Cortar, pues si están entrando por aquí vamos a cortarlo. Nosotros, como todavía no teníamos claro, porque no había los suficientes logs para poder trazar esa actividad de lo que estaba haciendo el atacante, les pedimos un poco de paciencia y, bueno, según investigábamos, les presentamos esta información. Y les dijimos, bueno, pues que sepáis que en todos vuestros servidores Exchange esta clave está puesta a 1 y eso no es algo habitual. Respuesta típica también, bueno, pues eso habremos sido nosotros, ¿no? Porque si está puesto así en todos será porque lo hemos hecho nosotros. Entonces ya es cuando les dijimos, bueno, pues si tienes administradores de sistemas que están trabajando a las 3:15 de la mañana, pues no sé, darles un plus, ¿no? Porque, joder, qué dedicación tan magnífica. Y bueno, pues eso ya les hizo levantar un poco las cejas. Y a partir de ahí, os digo, todavía no teníamos todos los logs que necesitábamos para poder trazar bien la actividad de lo que estaban haciendo. Y bueno, esto es la primera actividad que les íbamos a hacer. ¿Cómo lo hacían? Pues mediante la ejecución de tareas programadas. Copiaban scripts en el equipo y posteriormente programaban tareas para ejecutar esos scripts. Aquí tenemos un ejemplo de uno de ellos. Pues este es el ejemplo de la ejecución de la tarea programada. Ejecutaban script.bat desde directorios temporales. Posteriormente borraban estos scripts. Es decir, no hemos conseguido recuperar haciendo forense esos scripts, pero viendo la actividad que ha ocurrido en el equipo y bueno, viendo los nombres de los scripts, está claro qué función tenía cada uno de ellos. ¿Qué hacían para ejecutar todo esto, ¿no? ¿Cómo entraban? Bueno, pues habían instalado web shells en servidores vulnerables y cuando perdieron el acceso a alguna de las web shells, lo que hicimos primero una primera mitigación cerrando los agujeros por los que entraban y poniendo monitorización en esos puntos, pues al poco tiempo de haber, por así decirlo, expulsado al atacante de la red, volvimos a ver una actividad igual que la anterior, pero desconocíamos la vía de entrada. No estaban utilizando web shells, no había accesos remotos tipo VPN o similares. Y bueno, pues ya hablando con los administradores e investigando un poco, conseguimos trazar la máquina desde la que estaban realizando esta actividad. Y fue en ese momento cuando también, cosa típica en este tipo de incidentes, ahí va, pues sí, mira, es que tenemos un acceso que solo utilizamos los administradores de vez en cuando, bueno, lo tenemos ahí, bueno, pues lo conocían y lo usaron. ¿Vale? Eso es para que nos hagamos una idea del nivel de conocimiento que acaban adquiriendo estos atacantes sobre las redes objetivo. ¿Qué hicieron? Pues no sé si recordáis que a finales de febrero hubo una política, ¿no? Un cambio de política a nivel gubernamental para hacer un rotado de contraseñas en el contexto de la guerra de Ucrania.
pues se ve que perdieron, lógicamente, las credenciales que habían volcado, perdieron el acceso. ¿Qué hicieron? Pues aquí lo podéis ver. Se llevaron toda la base de datos de objetos del directorio activo para, posteriormente, obtener esas credenciales. La comprimieron, en primer lugar la volcaron, podéis verlo ahí. Además, podemos ver también que todos se ejecutan mediante scripts.bat. La comprimen, la copian, se llevan también los eventos para ver qué usuarios han iniciado sesión en esa máquina y, posteriormente, se llevan toda esa información. Es decir, en el momento en el que pierden acceso, tienen otros mecanismos que no son iguales a los anteriores. Antiguamente, en la ocasión anterior ya os he enseñado que volcaban las credenciales de la memoria del proceso. En este caso utilizan otro procedimiento para hacer lo mismo, que es obtener credenciales. En paralelo a todo esto, habíamos ido hablando con el organismo para que pusiera mecanismos de registro de actividad adecuados en el correo electrónico, porque era donde estimábamos que estaba su interés. Y, efectivamente, pudimos confirmar ya definitivamente el acceso al correo electrónico. Y, mientras tirábamos de la investigación, pudimos llegar a ver que el origen de la intrusión era a finales de 2019. Esta investigación la comenzamos poco antes de las jornadas del año pasado y, bueno, han sido varios meses en los que, por suerte, hemos tenido el apoyo dentro del organismo para tener la paciencia suficiente para poder hacer una investigación en condiciones. Pasamos al siguiente. Del siguiente también se ha hablado aquí ya, APT29, Cosiver, Novelium. Este ha tenido bastante renombre en los últimos años por el caso de SolarWinds. También este año ha sido muy activo y nosotros hemos visto mucha actividad, por suerte, sin impacto, pero han sido muy activos. Es un grupo muy sigiloso, una vez ha conseguido entrar en la red, lo ha comentado antes Roberto. Puede que sean hoy en día un poquito más ruidosos en las primeras etapas, pero una vez entran en una red que es de su interés, despliegan un malware muy complejo y son extremadamente sigilosos. ¿Qué les hemos visto hacer este año contra España? Pues muchísimas campañas de spear phishing, muchísimos correos no tan dirigidos, porque los han mandado realmente a muchísimos usuarios. Pero bueno, lo que han intentado ha sido meter la cabeza en una red y a partir de ella vamos a ver si progresamos. En este caso se ha detenido en esta primera etapa, por suerte, y bueno, el modus operandi ha sido, también lo han comentado antes, un correo electrónico con un adjunto que invita al receptor del adjunto a abrirlo. La víctima lo abre y se infecta con un malware muy básico de primera etapa que lo que hace es conectar con servicios en la nube. Servicios en la nube que, obviamente, sería deseable, pero bueno, casi nadie tiene bloqueados en sus dispositivos de seguridad perimetral, con lo que ellos son capaces de recibir ese fingerprint, esa huella de la máquina que han obtenido. Y a partir de ella valoran si es un dominio de interés, si es una máquina de interés y si es conveniente dejar una segunda etapa. ¿Qué segunda etapa les hemos visto dejar? Pues, bueno, perdonad, este es un poquito el esquema de lo que hemos dicho antes, ¿no? Tenemos ahí arriba el email, el adjunto con el que engañan al usuario, que al final descarga, dropea unos ficheros en el equipo que finalmente acaba resultando en la ejecución de un malware que obtiene información de la máquina y lo manda para afuera. Bueno, pues una vez deciden que la máquina es de interés, lo que hacen es instalan una segunda etapa como Cobalt Strike. Cobalt Strike es un framework de ataque que al final no compromete a quien está detrás de ello. Es decir, puede ser cualquiera. Hoy en día cualquiera puede usar Cobalt Strike. Lo que han hecho en este caso ha sido mezclarlo con conectividad a través de la red Tor, de tal manera que si tienen infraestructura operativa en España, si tienen un servidor de mando y control de alguna de las etapas situado en España, si conseguimos acceso a uno de ellos, como fue el caso, nos resulta imposible identificar a las víctimas, porque lo único que vamos a ver en los logs son direcciones IP provenientes de la red Tor. Es decir, es absolutamente imposible identificar a quién han podido infectar a través de ese servidor de mando y control. Normalmente suelen ser víctimas de otros países, y cuando obtenemos esa información, pues cooperamos entre todos, pero en este caso es absolutamente imposible. ¿De acuerdo? Se han vuelto muy sigilosos y muy cautelosos. Otro grupo, o grupos, o otro actor, mejor dicho, que últimamente nos ha puesto al límite es todo el tema del ransomware. Cibercrimen en general, ransomware en particular. A finales de 2019, ya sabéis, comenzó aquella oleada de Emotet, Trickwalk y Ryuk al final, y a partir de ahí esto ha sido, vamos, un crecimiento exponencial. ¿Qué caracteriza este tipo de ataques? Que el impacto es crítico. Cuando tienen éxito, pues ya lo habéis visto en casos muy notorios, tumban por completo una red. Y en segundo lugar, la mayoría de las veces, yo me atrevería a decir que el 99% de las veces son ataques de oportunidad. No atacan a la víctima por ser esa víctima.
La atacan porque pueden, porque han conseguido unas credenciales en el mercado negro, han conseguido un acceso VPN y han podido progresar por la red. ¿De acuerdo? Ejemplos. El SEPE, por ejemplo, el año pasado no lo atacaron por ser el SEPE por sí mismo, sino porque consiguieron unas credenciales válidas para entrar y vieron que una entidad de un tamaño considerable y que, oye, pues igual paga el rescate, ¿no? Parecido con muchos ejemplos que podáis tener. ¿Y quién es toda esta gente? Bueno, pues tenemos el grupo Hype, que desde, pues sí, yo creo que a los pocos días de acabar las jornadas empezó ya a apretarnos un poquito con el incidente en el servicio de salud del Principado de Asturias. Posteriormente hemos tenido todo lo que veis ahí, ¿vale? En España hemos tenido muchísimos grupos, el grupo Hype, el grupo Vice Society, el grupo RansomX, todo lo que tenéis ahí en pantalla. Y además, en ese afán que tenemos de ayudar, ¿no? en ese corazón abierto que tenemos a todo el mundo, bueno, pues también hemos tenido gente del equipo que se ha pasado unos meses muy entretenidos en Costa Rica, ¿vale? Porque tuvieron la mala suerte de que casi de forma consecutiva el grupo Hype y el grupo Conti causaron unos incidentes de un impacto crítico en servicios públicos críticos para el gobierno de Costa Rica. Así que bueno, estuvieron allí varias semanas y ya os digo yo que la playa no la pisaron. Bueno, y esto es lo conocido, ¿no? Los sospechosos habituales, los que todos sabemos que vienen. Y como ha dicho Carlos al principio, hay más actores, hay muchos más que normalmente por aquí no suelen aparecer. Bueno, pues este año les hemos tenido de artistas invitados. ¿Quiénes son estos artistas invitados? Pues todos estos grupos tienen una característica de los que ya he hablado y de los que voy a hablar ahora, y es que normalmente no salen en los periódicos, ¿de acuerdo? Porque bueno, los casos de ransomware salen en los medios porque es muy evidente, pero los casos de ciberespionaje normalmente no suelen salir en los periódicos, por suerte. Primer artista invitado, pues el grupo Hidden Cobra Lazarus Group. Es un grupo del que ya vimos algo hace unos años, estaba centrado en el sector bancario, en el sector financiero. También se ha movido mucho últimamente en el sector de las criptomonedas. Y los últimos años podemos decir que ha girado sus objetivos a nuevos sectores. No lo decimos nosotros, lo dice también la industria. Podemos ver aquí dos fabricantes de ciberseguridad que constatan que efectivamente ha girado objetivos hacia el sector defensa, el sector militar. Y bueno, pues nosotros hemos tenido casos de esos en España también este año. ¿Qué hacían? Pues utilizan la ingeniería social para contactar con una potencial víctima y lo hacen por el correo electrónico corporativo, que eso es algo que podemos monitorizar. Lo hacen a través de LinkedIn. Le contactan, crean perfiles falsos de personal de recursos humanos, contactan a la potencial víctima y en ese momento ya pues, empiezan con ellos, oye, pues estaríamos interesados en tu perfil, mira, el puesto es con estas condiciones, es para esta empresa, y suelen utilizar empresas relacionadas con el sector de la víctima. Además, en algún caso hemos visto que una vez que inicia la conversación en LinkedIn, si ven que la víctima es receptiva, lo traspasan a WhatsApp, ya para dejarlo totalmente fuera de un ámbito más monitorizable. Entonces, bueno, mueven toda la conversación ya por WhatsApp. ¿Qué hacen? Pues envían ofertas de trabajo falsas, como esta que tenéis aquí en pantalla. En este caso utilizan como señuelo a Lockheed Martin, han utilizado otras diferentes. Y al final, como os podéis imaginar, este documento, pues cuando el usuario lo abre, ejecuta una macro, descarga un malware en el equipo y a partir de ahí intentan progresar. ¿Qué les hemos visto hacer? Pues han atacado a fabricantes, empresas de tecnología, del sector espacial y del sector militar. ¿Con qué objetivo? Robo de información, ¿de acuerdo? El caso del ciberespionaje a estados, a gobiernos, suele tener una componente más geopolítica. En este caso es el robo de propiedad intelectual. Lo que quieren es reducir el gap tecnológico. Lo que iban a tardar varios años en tener, lo van a tener en menos tiempo si son capaces de robar toda esa información. ¿Cómo lo hacían? Pues descargaban un par de puertas traseras y así se garantizaba la persistencia. Suelen dejarlas en directorios del equipo de herramientas reales y ponen nombres que intentan imitar un poquito el nombre de ejecutables o herramientas también legítimas. ¿Qué les hemos visto además hacer en España? Pues han tenido también infraestructura operativa. Infraestructura operativa, lo vuelvo a decir, son servidores que utilizan para sus ataques. Tuvimos un caso muy curioso en el que, a través, que sabéis, tenemos un mandato legal para poder pedir evidencias para investigar los incidentes vía autorización de un magistrado a los proveedores, pues tuvimos acceso a una de estas máquinas
Y es muy curioso porque la forma que tenían de montarlo era muy ingeniosa. Así como otros actores montan un servidor web, hacen una serie de cosas para tener algún tipo de log o ir registrando actividad, en este caso utilizan un framework muy curioso que lo único que hace es de túnel. Solamente lanzan un ejecutable, no hay más actividad en la máquina, arrancan la máquina, inician sesión por primera vez, arrancan el ejecutable y no vuelven a acceder en ningún momento al servidor. Y lo que hace ese malware es un poco lo que veis aquí, ¿vale? Tiene un orquestador que les permite cargar plugins. En el caso que analizamos nosotros, lo que cargaba era el plugin que tenemos ahí a la derecha, el de Peer-to-Peer Reverse, que lo que hace es recibe conexiones de una víctima y las reenvía hacia otro lado. Entonces, lo utilizan tanto para víctimas a las que han infectado como para ataques que realizan ellos a otras víctimas. Les hemos visto también, en base un poco al análisis que hicimos de la máquina, pudimos obtener las direcciones IP de potenciales víctimas que casarían también con estos nuevos objetivos dentro del sector de la defensa. Otro actor interesante que hemos tenido este año, lo hemos visto por primera vez, o sea, no lo tenemos asociado a ninguno de los grupos históricos. Con un poco de suerte, si volvemos a ver algo parecido en algún momento, puede que cometan un fallo y podamos asociarlo a uno de los actores que ya conocemos. Es un actor que ha utilizado TTPs que no habíamos visto hasta ahora, que indican que es un actor muy avanzado porque ha utilizado una serie de, podemos decir que se ha movido en base a una información muy concreta que ya tenía. Luego el compromiso es previo, el compromiso no es la organización víctima en sí, sino probablemente venga a través de un tercero. Es muy difícil de detectar. Al final se han limitado a hacer actividad en el perímetro, incluso yo os diría que fuera del perímetro de la propia organización, y en ese caso todos los sistemas de monitorización están ciegos, porque no vamos a ver nada asociado al actor ni una actividad que venga de algún tipo de dominio o IP raro en nuestra red. ¿Qué hacían? Pues comprometer los routers de comunicaciones de la salida del organismo. Es decir, esos routers que nos da el proveedor de acceso, comprometían esos routers con credenciales válidas y ahí instalaban o dejaban ejecutándose capturas de tráfico del tráfico interno que se movía en la organización. Todo el tráfico de servicios internos que pasaba por ahí, todo el tráfico de tipo Kerberos que se movía por ahí, lo capturaban para posteriormente, con las credenciales obtenidas, ser capaces de iniciar sesión en servicios legítimos. ¿Cómo sacaban esa información? Pues montaban túneles, levantaban túneles desde el propio router a infraestructura, ahora sí, controlada por ellos. Entonces, como podéis ver, yo puedo tener un firewall, yo puedo tener lo que quiera, pero no voy a ver ningún tipo de actividad, porque lo están haciendo a nivel de red de comunicaciones. Y bueno, nos queda un último actor invitado. Este también, este seguro que ni os suena, porque si este ya es desconocido, del tipo de amenaza que os voy a hablar ahora, seguro que no la conocéis porque no ha salido en los periódicos, nadie ha oído hablar de ella, que son las amenazas móviles. Este año no ha habido actividad de esto, ¿no? Nadie ha hablado de ello en todo el año. Bueno, pues, ¿qué pasa con esto? ¿Qué pasa con las amenazas móviles? Que nos plantean un nuevo escenario. No es nuevo porque la tecnología lleva ahí muchos años, tenemos teléfonos móviles inteligentes desde hace muchos años, pero sí es nuevo el hecho de que ahora ya los atacantes lo vean como una fuente muy valiosa de información. ¿Por qué lo es? En primer lugar, porque son dispositivos en los que las amenazas son muy difíciles de detectar y de mitigar. Normalmente siempre explotan una vulnerabilidad de día cero, que como ya sabéis, frente a eso no hay defensa posible. Entonces, eso hace que sea muy, muy, muy difícil protegerse frente a ellas. Además, no es como vuestras redes, que la responsabilidad es vuestra, tenéis un perímetro claro y definido y bueno, pues podéis poner las medidas que consideréis, nosotros os ayudamos, os damos herramientas, os damos consejos. En este caso, son dispositivos que es una mezcla ya total entre lo personal y lo corporativo. Son dispositivos con una conectividad brutal y además no pasa, en el 90% de los casos, no pasa por la infraestructura corporativa. Es decir, estamos totalmente ciegos, no hay logs de los que tirar. Si tengo un indicador de compromiso de una IP o un dominio, no puedo buscar para atrás porque no tengo ningún tipo de log. Entonces, hace muy, muy, muy difícil toda la detección. Otra cosa, suelen ser herramientas comerciales y estamos casi en la misma situación que con el Cobalt Strike Beacon. Cualquiera, con los medios suficientes, puede adquirirlas y puede usarlas. Entonces, la atribución tampoco es posible en este caso, ¿de acuerdo? Podemos tener evidencia técnica del compromiso, pero cuando llega la famosa pregunta de quién ha sido, pues poco podemos decir al respecto, ¿vale?
Además, hay que dar una vuelta de tuerca. Al ser sistemas muy cerrados, son sistemas propietarios, las compañías que los fabrican no son muy claros al respecto sobre su arquitectura interna. Hoy en día puedes hacer, vamos a decir que casi sin conocimientos puedes hacer un forense de una máquina Windows, pero de un dispositivo de estos es muy complicado, ¿de acuerdo? Y bueno, el malware además tiene la capacidad de protegerse. Si detecta alguna situación que pueda poner en riesgo su persistencia en el equipo, se borra, no deja rastro y ahí una vez más perdemos la visibilidad. Pues bueno, para acabar ya los créditos, ¿no? Los agradecimientos en este caso a todo lo que hacemos. Vuelvo a decirlo, agradecimiento total al equipo del CCN, no solo al de incidentes, sino como ha dicho Carlos, al resto de equipos y de plataformas y de herramientas que soportan el trabajo que hacemos. Y bueno, tenemos una serie de foros con los que intercambiamos información, como el Grupo de CES Gubernamentales Europeos, otros servicios de inteligencia con los que intercambiamos información, las empresas que nos apoyáis en muchos casos a hacer respuesta a incidentes, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, el COX de la AGE, actor nuevo que también nos ha estado echando una mano, la Red Nacional de SOCs, en la que esperemos poder apoyarnos aún más, y bueno, ya actores conocidos como los CSIRs de referencia que hay en España y a nivel europeo, CSIRT Network. Pues nada más, si hay preguntas y tiempo para ellas, Ángeles, muchísimas gracias. Pues